El gobierno Petro, a través de su ministro de Hacienda, acaba de dar a conocer el borrador del decreto que le permitirá suprimir la prima especial que devenga el Congreso de la República, que ya va por 15 millones de pesos y no es obligatoria. Esta prima fue dada en el gobierno de Juan Manuel Santos a través del decreto 2170 del 2013. Juan Manuel Santos, junto a su ministro de Hacienda, que era Mauricio Cárdenas, que ahora quiere ser presidente de la República por la coalición centro-derecha, el muy descarado, sobornaron al Congreso de esa época, porque estos aplicaron el plan Tortuga y no querían aprobar la reforma que presentó Juan Manuel Santos en materia de salud. Él hizo una reforma parcial al sistema de salud, toda vez que la ley 100 decía que la salud era un servicio público. Y la ley estatutaria que aprobaron a punta de sobornos declaró que la salud es un derecho fundamental. Y esto le ha costado miles de millones a la nación para seguir alimentando a los parásitos que se oponen a las reformas sociales y que son fundamentales para el futuro de este país. Están furiosos con el presidente porque incrementó el salario mínimo a un 23%. Un aumento histórico, porque resulta que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el aumento fue del 3.64%, fue el peor aumento del siglo. Álvaro Uribe Vélez se dio el lujo de suprimir la jornada laboral, los recargos nocturnos, los dominicales y los feriados, es decir, que lo único que dejó este personaje fue la explotación laboral y la desigualdad que se disparó. Petro lo único que ha hecho es aplicar la Constitución. Este incremento está contenido en el artículo 53 de la Constitución Política, que habla sobre el salario mínimo vital, que está articulado con el artículo 13, el artículo 48, el artículo 53 y el artículo 334 de la Constitución y las jurisprudencias emitidas por la Corte Constitucional. Esto no lo quiso aplicar Uribe, Duque y Juan Manuel Santos, solo para favorecer a los empresarios que junto a grupos paramilitares lo único que han hecho es perseguir a los sindicalistas. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que un estudio que dio a conocer la Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional del Trabajo pudo probar que el país más peligroso para la defensa de los derechos laborales es Colombia. Solamente el bloque Córdoba, al mando de Mancuso, asesinó a 164 sindicalistas. Mancuso hablaba abiertamente de la relación de empresarios con el aparato paramilitar. Hablaba sobre la relación que tenían con Ecopetrol, con Chiquitabrán, con Cementos Argos, con Postobón, con la Coca-Cola, entre otros. Mancuso reconoció el asesinato de un sindicalista en Cartagena que hacía parte del sindicato de la USO. También en Córdoba asesinaron a un sindicalista que estaba peleando un pliego de petición para los trabajadores de la Coca-Cola. Chiquita Brand reconoció el asesinato de los sindicalistas a manos de los paramilitares. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre el 2002 y el 2010, asesinaron 1.000 sindicalistas. En el gobierno de Juan Manuel Santos,
entre el 2013 y el 2018 asesinaron a 609 sindicalistas. Y en el gobierno de Duque, entre el 2018 y el 2022 asesinaron a 957 sindicalistas. Y esto no viene de ahora, esto viene de más atrás, porque si nos vamos a la historia, el presidente Rafael Uribe fue asesinado a machetazo a las afueras del Congreso de la República cuando intentó radicar un proyecto de ley para que los trabajadores tuvieran mejores condiciones laborales, es decir, para que los empresarios de la época reconocieran los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Fue hostigado por el Partido Conservador, la prensa de la época, y fue asesinado vilmente a machetazos. Luego, en el año siguiente, esto fue en 1914, en 1915 aprobaron la ley 57, que fue la ley Uribe, pero hablo de Rafael Uribe, en honor al presidente, un presidente obrero. Gustavo Petro está reivindicando las banderas de Rafael Uribe y está reivindicando la memoria misma del movimiento obrero y de los sindicalistas que cayeron en manos de los paramilitares en complicidad con los empresarios para no pagar salarios justos a los trabajadores. En el gobierno Uribe y en el gobierno Duque, sus reformas tributarias incrementaron el IVA a la canasta familiar. Y así aumentó la desigualdad en este país. Gustavo Petro, con el aumento del salario a un 23%, está reconociendo la deuda histórica que han tenido los gobiernos que junto a los empresarios han venido explotando a la clase trabajadora de este país.